Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas ustedes vayan a revisar esta clase. Ahora tenemos pues prácticamente lo que es el tema de lo que es el modelo de consulta en orientación educativa. Vamos a trabajar a través de este enlace, igual vamos a trabajarlo acá en clases, pero se los voy a agregar entonces mejor en la plataforma para que ustedes puedan revisarlo bien y despacio, ¿verdad? Después de lo que yo trabaje. Igual va a haber otro material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar una actividad, ¿verdad? Tal cual como le expliqué en la clase, en la última clase que estuvimos presentes. Bien, dice el modelo de consulta en orientación educativa y nos dice, habla un poquito de lo que es la historia, orígenes, historia y evolución. Dice el modelo de consulta surge en cierto modo por la falta de adecuación, del counseling para asumir la función de orientadora de la educación. A continuación dice, y siguiendo un orden cronológico, se harán un breve recorrido de los orígenes y la evolución del modelo de consulta, si bien previamente se ve la conveniencia de advertir que el concepto de consulta no se utiliza únicamente en el marco de la orientación. Es un término que encierra gran variedad de prácticas y de enfoques, aunque todos hacen referencia a la actividad a la que un profesional proporciona asistencia especializada a otro, es decir, consultoría, ¿verdad? Como tal. Ahora tenemos acá a este autor y nos dice acá que en 1957 ha considerado precursor de la consulta en el ámbito educativo, propugna que la consulta debe ser llevada a cabo por un profesional de la orientación, capaz de conseguir la colaboración entre todas las personas responsables del desarrollo académico y personal del alumnado. Ahora, ¿por qué? Porque hablamos de trabajo profesional. Por ejemplo, no podría ser un docente que solamente sea especializado en dar alguna asignatura. No puede ser un psicólogo que simplemente sea especializado, por ejemplo, en el área de clínica como tal, sino que cabal debe ser una persona que tenga conocimiento de orientación educativa para retomar, ¿verdad? Lo que es la consulta en este ámbito. Ahora es acá, en la década de los 60, ¿verdad? Es en la década de los 60 cuando aparece en Estados Unidos la figura del profesor consultor, que cobra especial relieve en la década de los 70 como consecuencia de la integración escolar de sujetos con necesidades educativas especiales, cuya atención precisa la labor conjunta del profesorado y personas especializadas. Aquí pues es porque surge lo que sería o lo que se llama inclusión. Ahora, en 1959 dice, el Lippitt publica un artículo en el que señala que el consultor es o debe ser, salvo en contadas ocasiones, alguien ajeno al sistema de poder jerárquico de la empresa u organización a la que pertenece el consultante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es el director, la subdirectora, si es el maestro que está a cargo de un grupo, puede que de alguna manera tenga un, como vamos a llamarlo, prejuicio o como que su trabajo puede tiene un sesgo, ¿verdad? Que es referente a solamente el área educativa o lo ve desde el punto de vista pedagógico o el psicólogo todo lo quiere ver como tipo emocional, etcétera, bien sesgado. Entonces, por eso es mejor alguien que esté preparado y que de alguna manera sea, digamos, un consultor externo. Ahora, dicen el 70, y en el campo de la salud mental hay que tener en cuenta los planteamientos de Kaplan que se recogen en su obra. Ahí lo tienen en inglés, lo leen, ¿verdad? Y dice, distingue 4 tipos de consulta. Centrada en el cliente, centrada en el consultante, profesorado o familia, centrada en el programa y centrada en la organización. Allí tenemos estos 4 tipos de consulta que se pueden hacer. Entonces dice acá, el consultor, ¿verdad?, determina cuál es el tipo más adecuado en función de la información que le proporciona el consultante. Para Kaplan, la consulta es un proceso de interacción entre dos profesionales, igual estatus, para resolver el problema de un tercero, ¿verdad? Es decir, ser capaces de poder buscar información que nos permita de alguna manera atender, ¿verdad?, a una tercera persona, como es acá. Ha sido el último cuarto del siglo XX cuando los consultas ha adquirido un gran protagonismo, no solo en el ámbito educativo, sino también en el social, como lo demuestra la proliferación del counseling, ¿verdad? De diferentes tipos, empresas, informáticas, ingenieros, abogados, etcétera, que se han ido creando en los últimos años.
Ahora, en el contexto educativo, las primeras publicaciones en España sobre asesoramiento datan de mediados del de la década de los 80, como consecuencia, entre otras razones, de las discusiones teóricas y las experiencias prácticas de innovaciones previas y paralelas a la implementación de la forma institucionalizada con, aquí tenemos esta institución, ¿verdad? Ahora, la introducción del asesoramiento también ha venido ligada de la forma de la reforma educativa que ha supuesto la expansión de la función de asesoramiento en los centros escolares y en el sistema educativo en su conjunto. ¿Qué implica? Tenemos pues tomemos en cuenta que aunque realmente en El Salvador estamos en pañales con respecto a la orientación educativa institucionalizada como tal, ¿verdad? Tengamos en cuenta pues que esta es una de las alternativas que tenemos como atención o para dar una atención. Conceptualización y características, ¿verdad? Que tenemos a Harvard Avilés, ¿verdad? Señala 11 características básicas del modelo. Fíjense bien. Una, la consulta es un modelo relacional, pues incluye todas las características de la relación orientadora. Es decir, podemos tener en cuenta o tomar en cuenta otros profesionales. Prácticamente generar un equipo multidisciplinario. Dos, es un modelo que potencia la información y la formación de profesionales y para profesionales. No nos hagamos sentir o creer que no, sin los psicólogos no puede haber orientación, no, sin los educadores no puede haber orientación. Podemos tener trabajadores sociales, podemos tener personas encargadas del área legal, ¿verdad? Podemos tener personas relacionadas con servicios de autoridad, servicios de salud, ¿verdad? Etcétera. Equipo multidisciplinario que nos pueda permitir. Por eso dice acá, es un modelo de potencia que potencia la información y la formación de profesionales y para profesionales. Se basa en una relación simétrica entre personas o profesionales con estatus similares, en la que existe una aceptación y un respeto que favorece un trato de dignidad. Lo que acabo de decir, no hay que creernos mucho porque no es que yo soy el psicólogo en este equipo, entonces por lo tanto usted tiene la autoridad sobre. No, puede consultarse, ¿verdad? De hecho, hay aspectos en donde no solamente el psicólogo tiene que trabajarlo, sino que podríamos decir, lo que insisto, trabajadores sociales que pueden hacer las visitas a familiares o comunidades en donde se pueda desempeñar alguna actividad. Ahora, es una relación triádica en la que intervienen tres tipos de agentes: consultor, consultante y cliente, ¿verdad? Y eso se explica por sí mismo. Ahora nos dice acá, la relación no solo puede establecerse con personas individuales, sino también con representantes de servicios, recursos y programas. ¿Por qué? Porque lo que decía, equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ahora, tiene como objeto la ayuda a un tercero, que puede ser una persona o un grupo. Y dependiendo de la problemática encontrada o planteada, pues vamos a generar un staff, ¿verdad?, multidisciplinario para poder atenderlo. 7. Afronta la relación desde diferentes enfoques: terapéutico, preventivo y de desarrollo. Con frecuencia suele iniciarse centrándose en un problema remedial, pero para luego afrontar las consultas desde una perspectiva preventiva o de desarrollo con la intención de mejorar los contextos y las condiciones para que no se produzcan los problemas. Lo que les decía en la temática anterior, se debe trabajar no solo por o para lo que es lo que se está manifestando actualmente, que puede ser la consecuencia, y verlo como el problema en sí. No, tenemos que investigar y darnos cuenta si eso es consecuencia o es la causa. Si es la consecuencia, claro que se va a intervenir en el primer momento, pero como nos dice acá, lo importante es erradicarlo, es decir, vamos a trabajar también en la causa, ¿verdad? Ahora, la relación temporal, la relación es temporal, no permanente. Una de las críticas, por ejemplo, que yo le hago a la técnica de psicoanálisis para el área clínica, ¿verdad?, es que generalmente hace dependiente al consultante, que en su momento es llamado paciente, ¿verdad?
Lo hace dependiente porque todo tiene una causa, sí, pero no se trabaja sobre la causa, sino que lo que se está viviendo ahora y se justifica con la causa. Y eso hace que el sujeto, cuando se sienta mal, siempre consulta, consulta, consulta y pueden pasar años en esa relación terapéutica. No, acá se trata de hacerlo lo más práctico y funcional posible. Es decir, como dice acá, la relación es temporal, no permanente. Acá se puede auxiliar de lo que es lo que vimos en la clase anterior, que era el modelo basado en programa, ¿verdad? 9. El consultor interviene indirectamente con el cliente, aunque extraordinariamente pueda hacerlo de forma directa, ¿verdad? Es decir, trabajamos como equipo, podemos mandar al equipo a solucionar, no necesariamente tenemos que estar presentes nosotros. 10. El consultante actúa como intermediario y mediador entre el consultor y el cliente. Y 11. Es preciso trabajar con todas las personas relacionadas sustancialmente con el cliente. Es decir, si la persona consultante tiene un problema familiar, no vamos a trabajar con el papá, con la mamá, sino con todo el grupo familiar al que pertenece para poder dar una mejor solución. Ahora tenemos lo que es el rol del profesional de la orientación, o sea, cuál es la función del orientador. Aquí llámese docente, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, llámese médico, etcétera, ¿verdad? ¿Quiénes son los que forman parte del equipo de orientación escolar? En este caso, de orientación como tal, pues vamos a ver cuál es el trabajo o la función que desempeñar. Entonces dice acá, la función es que según el modelo de consulta debe asumir cualquier profesional de la orientación educativa, citadas tanto por Vizquerra, ¿verdad?, como por Velázquez de Modrano, son las siguientes. Consultor y formador tanto del profesorado como de tutores, siempre debe de una relación de igualdad profesional en cuanto a estatus y dentro de un estilo de colaboración. El orientador debe facilitar al profesorado continua adaptación a las demandas de la práctica profesional, tanto en la que se refiere a la docencia, entendida esta como en el sentido holístico de la palabra, como en la intervención tutorial. Es decir, recordar que si hablamos de una orientación escolar, nuestro pilar es el docente, que está a cargo, que está en relación directa con el estudiante, que podría ser el consultante. Y que muchas veces la ejecución de un programa depende más del docente que del psicólogo o del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, todas estas consideraciones se deben de tener. Y como dice ahí, ¿verdad? Siempre y cuando con un respeto profesional. Otra función, consultor y formador de padres. En determinadas situaciones, la familia necesitan y demandan el asesoramiento del profesional de la orientación para desempeñar el papel de educadores de sus hijos en un entorno cada vez más complejo y en una sociedad perpetuo cambio, no extraña, ¿verdad? No exenta, perdón, de riesgo, sobre todo para los más jóvenes. Es decir, si vamos a trabajar con estudiantes, por ejemplo, independientemente de la edad, un referente, un apoyo, un punto de conocimiento o información que tenemos, obviamente son los padres de familia, ¿verdad? Y por ello es parte de nuestra consultoría. Consultor de la propia organización educativa y en la comunidad, tanto los orientadores de los equipos de orientación como los que pertenecen a los departamentos de orientación deben contribuir a la coordinación de los distintos servicios y la organización y funcionamiento de los centros. Entender, nosotros como equipo no vamos a llegar a sustituir ningún cargo, pero tenemos que exigir la colaboración, y digo exigir, ¿verdad? Colaboración de esta institución para abordar las problemáticas. No podemos resolver algo de lo que no nos están apoyando, no podemos realizar una actividad sin ese apoyo, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajarlo lo mejor posible. Ahora, el desempeño de estos roles por parte de los orientadores ha de tener siempre un carácter subsidiario y en ningún momento debe suplantar, decía, ni las responsabilidades ni las funciones de los otros agentes educativos, y que este es uno de los aspectos más importantes del modelo de consulta. Somos nosotros los consultantes, no tenemos que sustituir ni llegar a creer, ¿verdad?, que nuestro trabajo es o debe desempeñarse, ¿verdad?, a costa de otro. No, nosotros tenemos que trabajar con el respeto hacia las otras profesiones, ¿verdad? Ahora dice acá, el desempeño de estos roles por parte del orientador
ha de tener siempre un carácter subsidiario, insisto, ¿verdad? Y en ningún momento debe suplantar ni las responsabilidades ni las funciones de los otros agentes educativos. Hago énfasis para entender. No vamos a ir a cambiar la forma de ser, de pensar o destituir a alguien. Vamos a colaborar y a ser consultores, es decir, desde nuestra experiencia, desde nuestra especialidad, con otros profesionales. Por lo tanto, el respeto a las profesiones. Álvarez González y Nieto dice, conciben al orientador como agente de cambio. Según Álvarez, el orientador debe desempeñar el papel de consultor del equipo docente y directivo en las acciones que éste lo requiera. Es una pieza básica en la relación familiar, instrucción escolar y un agente que intenta aproximar y relacionar el ámbito educativo con los elementos sociales y empresariales, estableciendo canales de comunicación, intercambio y colaboración. ¿Por qué? Porque prácticamente el sujeto no está solo, pertenece a una familia, pertenece a una comunidad educativa, pertenece a su comunidad de ambiente y por lo tanto nosotros como consultores tenemos que funcionar, ¿verdad?, de acuerdo con ese ámbito en el que se desempeña para poder dar una atención prácticamente integral, ¿verdad? Ahora, nos dice acá, ¿verdad? A su vez, dice Nieto, propone en su asesor que un asesor en el ámbito educativo debe planificar su trabajo con el objetivo de que las escuelas abandonen sus problemas de forma global, con claridad de ideas, plantee soluciones creativas y consensuadas, estrategias abiertas, flexibles y adaptativas, y seleccione innovaciones curriculares que impliquen cambios en los criterios organizativos del centro. ¿Por qué o para qué? Bueno, queremos que se erradique un problema, no vamos a trabajar el problema, dijimos vamos a irnos con las causas. Y si las causas implican un cambio dentro de la administración, ojo, no despido de personas, sino que cambio de metodología, de técnica, de funciones, o sea, determinar, por ejemplo, las funciones de cada cargo, que alguien no se meta en las funciones que no le corresponden. Todo eso pues permite, como dice ahí, ¿verdad?, ser agentes de cambio. Ahora, Rodríguez Romero dice, sugiere que las labores del asesoramiento son percibidas a menudo por el profesorado como una ramificación más de la estructura administrativa y como empeño de la propia administración educativa por influir y determinar las prácticas del profesorado. Desde este punto de vista, la consulta vendría a cubrir necesidades, problemas o contenidos concretos de trabajo que vienen perfilados por la administración como ámbitos superficiales de mejora, con el riesgo de dejar de lado la elaboración de propuestas alternativas de trabajo diseñadas por el propio centro. Es decir, vuelvo, vámonos a la causa, aunque seamos contratados por, en este caso, como ejemplo, la administración, también debemos responder al consultante, es decir, hacia dónde llevamos la información. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar, reevaluar y concretizar cuál es la metodología de trabajo que vamos a tener. Según Santana Vega, todos aquellos profesionales que trabajan en tareas de asesoramiento a los centros escolares se encuentran en la hora de delimitar su campo de actuación en una situación compleja por los siguientes motivos. O sea, cómo o qué nos limita la atención, ¿verdad? Como tal. Permítame. Una legislación cambiante originada por los cambios políticos y en ocasiones el excesivo celo de las administraciones que actúan como garantes de que lo legislado se traslade a la práctica. ¿Qué es lo que viene sucediendo acá en El Salvador? Lo hemos mencionado en clase. Hay muchos buenos programas, muchas buenas acciones, muchos buenos cambios que vienen a quererse dar en una administración, por ejemplo, a nivel educativo. ¿Y qué pasa? Un plan, un proyecto de trabajo de una administración, es decir, de un gobierno, se ve cortado, se ve coartado así por el otro gobierno cuando no se sigue la misma línea. Entonces, no se ve el plus, ¿verdad?, de lo planteado o no se concretiza el logro de ese plan o cómo pudo haber funcionado correctamente porque
se da el cambio de gobierno. Entonces, fuera todo lo anterior y a renovar y a cambiar y les digo, afecta porque se descontinúa pues tal vez un buen plan y a veces se implementa otro no de mejor calidad. Ahora, por las demandas, preconceptos y expectativas figuradas por el profesorado, el equipo directivo, el alumnado y la familia. Para el caso, si por ejemplo en mi persona, ¿verdad? Se presenta ya como psicólogo, psicóloga, ¿qué va a pasar? La creencia popular, los psicólogos leen la mente, entonces implica que ya hay un límite, ¿verdad? Entre lo que uno quiere llegar a que la persona confíe y lo que el otro está pensando que uno está juzgándolo o criticándolo. Un ejemplo así sencillo y aparte, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces hay que entender, ¿verdad? Que nosotros tenemos que actuar e interactuar objetivamente y hacer hincapié en lo que se es profesionalmente y lo que no se es profesionalmente, ¿verdad? Entonces, dice acá, por las propias prerrogativas profesionales de los asesores que debido a su formación inicial o continua pueden acometer ciertas actuaciones profesionales amparadas por las competencias epistemológicas derivadas de la formación recibida. Es necesario que tales competencias sean tenidas en cuenta dentro de lo complejo entramado educativo. No porque yo me eduque de una manera es lo que funciona actualmente. Tenemos que estar actualizados, tenemos que formarnos, tenemos que ampliar, ¿verdad? Nuestra capacidad de atender y de actualizarnos en sí. Áreas de intervención, ¿verdad? Según el autor Brownie Brown, en el 81 tenemos centrada en el cliente, centrada en el consultante, centrada en el programa, centrada en la organización o estructura administrativa. Vizquerrey Álvarez habla de un campo de la salud mental, campo de las organizaciones, campo educativo, ¿verdad? Jiménez Gámez y Porras Vallejo nos habla de una intervención a nivel de consulta de salud mental, consulta conductista, consulta organizativo industrial o de proceso, y consulta de trabajo o social o comunitaria. Si se dan cuenta, no solamente es una orientación dirigida al área de educación, sino que podemos ser orientadores en varios ámbitos. ¿Cuáles son las fases de la modelo de consulta? Sanz dice en Jarbas Áviles, concreta las fases de consulta en 4 momentos. 1. Fase de entrada, cuyo objeto es realizar el diagnóstico. Recuerden que toda actividad que en el equipo de orientación se quiera dar, realmente tiene que haber un diagnóstico. No podemos llegar a trabajar sobre lo que nos digan sin tener nuestro punto de vista, porque posiblemente hay un prejuicio o haya una mala proceso para llegar a un diagnóstico y trabajemos, como dicen, ¿verdad? En arena movediza, es decir, no vamos a llegar a nada, no vamos a solventar nada, no vamos a corregir nada, porque la base primordial, que es el diagnóstico, puede estar equivocado o mal fundamentado, ¿verdad? Entonces, fase de entrada, cuyo objetivo es realizar diagnóstico, iniciar una relación de colaboración y evaluar los esfuerzos que haya que realizar. Es importante el establecimiento de una relación simétrica y no jerárquica entre consultor y consultante, utilizando habilidades como empatía, autenticidad y respeto, ¿verdad? Ahora tenemos fase de diagnóstico, conceptualizada como proceso continuo y recíproco que supone la obtención de datos y la intervención. En esta fase hay que definir el problema y los factores relacionados con el mismo. La relación entre consultor y consultante es de colaboración en la tarea de obtener la mayor comprensibilidad y significado de los datos, una claridad conceptual del problema, la adecuación de las metas establecidas y la efectividad de las intervenciones. Las habilidades requeridas en este momento se relacionan con la empatía, el autodescubrimiento, la confrontación y la inmediatez. Resolver porque nosotros tenemos la capacidad, contar con el otro profesional, respetar al otro profesional y trabajar con él de la mano para resolver, ¿verdad? Eso prácticamente es lo que fundamenta esa fase. 3. Fase de ejecución. En esta se lleva a cabo el plan establecido en las fases anteriores, desarrollando mecanismos de autorregulación y planificación relacionados con cómo, cuándo, dónde y qué resultados esperamos obtener, ¿verdad? Cómo, cuándo, dónde se ejecutará, ¿verdad? Y evaluar los resultados. Y 4, la fase de salida, en la que el consultor y consultante deben evaluar los efectos globales del proceso de consulta y reducir paulatinamente la relación triádica
hasta finalizarla, aunque manteniendo una relación cordial que propicie nuevas consultas futuras. Recuerden que para atender una problemática, como decía, como equipo multidisciplinario y respetando cualquier profesión afín o que nos colabore o nos facilite o nos permita desempeñarnos bien, adecuada y afrontar el problema, debemos ser cordiales y respetar cualquier profesión. No hay profesional menos que, no hay profesional más que. Simplemente somos profesionales de distintas áreas, ¿verdad? Ahora, Martínez Clares dice, por su parte, propone 5 momentos que se producen en el modelo de consulta, que coinciden fundamentalmente con los presentados por Sanz Oro, excepto que el último punto en el que indica que en ocasiones es necesaria una intervención directa del consultor con el cliente para ocasiones concretas y especializadas. Consideraciones finales, ¿verdad? La mayoría de los autores coinciden en el destacar que una limitación importante de este modelo es el ámbito educativo, es su carácter excesivamente teórico, unida a la falta de costumbre entre el profesorado que busca ayuda en otros profesionales. Esto es porque a veces se genera como una rivalidad o a veces, lo que decía, se genera una situación de no es que tal profesional es más que o creerse o considerarse mayor que o menor que. Entonces, eso a veces limita pues la probabilidad de crear equipos multidisciplinarios que puedan tener mejor calidad para el estudiante. Ahora se acaba, sin embargo, y bajo las posibilidades que ofrece este modelo, se propone a continuación algunas sugerencias que contribuyan a mejorar la práctica orientadora. Necesidades de una mayor contextualización del modelo a través de una transformación y flexibilización de la organización de los centros para dar cabida a la participación del orientador. En este sentido, parece más eficaz que el consultor no sea un agente externo del centro. Anteriormente recuerden que planteaba que preferiblemente sea externo para evitar como prejuicio, pero acá para poder trabajar, ¿verdad? De una mejor manera, como dice aquí, ser más flexible y todo eso, pues tendría que estar más supeditado a las actividades de un centro, por ejemplo, para abordar, pero tampoco es 100% requerido. Es a su vez necesaria la implantación de la consulta colaborativa en la que el orientador sería un agente propiciador del cambio hacia proyectos innovadores en los que participe la comunidad educativa, evitando así que su práctica se limite a actuaciones de tipo remedial. Recuerden que hay que abordar y llegar hasta la causa para poder trabajar, ¿verdad? Y para que las consecuencias o al término del proyecto, saber que sí se hizo un cambio sustancial en aquella institución o en las personas que intervinieron. El orientador como eje de toda actividad orientadora y fomentando una relación abierta, colaborativa y cercana a los intereses y necesidades de la comunidad. De esta forma se dinamizaría el proceso de intervención en colaboración con los agentes implicados y la ruptura de las barreras estructuradas. Es decir, recordar, insisto, no hay profesional de mayor rango, profesional de menor rango, solo vemos profesionales de distintas áreas de trabajo y que nos podemos complementar, ¿verdad? Entonces, finalmente aparecen, dice, muy adecuadas dos precisiones, que señala Santana Vega. La propuesta de que resulta conveniente abrir una línea de investigación sobre los modelos de asesoramiento que se están llevando a cabo en la práctica y la opinión de que la condición fundamental para que la necesaria consulta colaborativa se consolide es el reconocimiento mutuo del valor y la naturaleza de los saberes por parte de los profesionales implicados en la consulta, ¿verdad? Entonces, acá tenemos pues como un programa basado, ¿verdad?, en lo que es la consulta, entender. Se refiere y va dirigido a que como profesionales podemos y tenemos, por decir algo, para abordar una problemática, tenemos que trabajar directamente con equipos multidisciplinarios. Respetar las otras profesiones, nos van a ser colaboradores y por lo tanto trabajar en conjunto, ¿verdad? Acá pues entonces termino yo mi presentación y con esto pues abordamos esta temática. Igual que las veces anteriores se les va a dejar trabajo y material de apoyo y trabajo o tarea para presentar.
¿verdad? Las indicaciones estarán en la plataforma. Muchas gracias.